Llega la Navidad y con ella una de las temporadas de consumo más altas de todo el año. El pequeño y mediano comercio se juega prácticamente el presupuesto de todo un ejercicio en estas fechas. Comercios y administraciones públicas intensifican sus negociaciones para lanzar campañas que puedan atraer a más clientes ante la amenaza constante de los centros comerciales. En la comarca de la Vega Baja, municipios como Orihuela, Guardamar o Rojales disponen de diferentes acciones para sensibilizar a la población a la hora de realizar sus compras. En el Ayuntamiento de Guardamar llevan años realizando campañas conjuntas con la Asociación de Comerciantes para sostener un sector que genera la mayoría del empleo de la localidad. La campaña de Navidad es una de las épocas importantes en el tema comercial. De hecho, muchas empresas, no en el sector del pequeño comercio, sí en la gran distribución, entran en lo que se llama números negros en Navidad. Es decir, hasta Navidad muchas de estas grandes empresas están en números rojos. En el sector del pequeño comercio, la Navidad es importante, no tanto, como ya digo, en el sector de la gran distribución, pero supone un porcentaje importante de sus facturaciones. Y de hecho el ayuntamiento lo reconoce a través de la agencia, AFIC, y realiza campañas de promoción comercial. Estas campañas pues, podrían ser en este caso campañas encaminadas al sector de la restauración para que de una manera integrada consuman a nivel de pues menús o visiten la localidad y realicen sus compras, y luego a nivel de trabajar conjuntamente con la Asociación de Comerciantes, realizando mercados de Navidad, apoyando sorteos de fidelización de clientes, etc. María del Mar es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Guardamar del Segura. Ella asegura que el 70% de los ingresos del comercio se consiguen gracias a esta campaña. Pues es muy importante porque la gran mayoría de gente cuando más compra es en Navidad. O sea, tiene de repercusión, bastante repercusión. A lo mejor hay un 70% que se compra prácticamente en Navidad, es cuando más gasta la gente, cuando más ganas tiene la gente de gastar y que más gente, o sea, y que tiene dinero también, porque es cuando se cobra la extra y es cuando la gente también puede. La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Guardamar defiende al pequeño y mediano comercio porque el trato personal con el cliente no es el mismo que en una gran superficie. Es sobre todo el trato personal, el trato que acabas de ver ahora mismo con estos clientes. Eso en un centro comercial no se puede directamente, porque tú no puedes estar con un cliente media hora porque hay otro que te está esperando, entonces no puedes estar ahí reteniendo principalmente eso. Y luego pues el trato personalizado, el trato agradable, el trato cordial que se tiene con el cliente, que en una superficie grande no se puede, por el tiempo. A varios kilómetros de Guardamar está la localidad de Rojales. En este municipio, también de la comarca de la Vega Baja, se vive con un especial ambiente la campaña de Navidad. Allí, Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes afrontan conjuntamente este periodo de máxima venta. La peculiaridad de esta localidad es que, además, la jefatura de la Policía Local de Rojales intensifica sus servicios especialmente en esta campaña. Una patrulla especializada en comercio, la única de toda la comarca, se involucra por estas fechas para que todo transcurra con suma normalidad. Bueno, desde hace 2 años que se creó la patrulla de apoyo al comercio, se intensificó la relación del comerciante con la policía local para cualquier consulta, apoyo, visitas a los locales comerciales, y con motivo de la campaña navideña vamos a tener una relación más estrecha y más común entre la patrulla de apoyo al comercio y los comerciantes. ¿Ha tenido alguna aceptación la patrulla? Pues sí que ha tenido, porque los comerciantes, cuanto más apoyo y más seguridad le des, pues ellos están más contentos. Y entonces, ¿qué mejor que el pequeño comercio de la localidad, pues al sentir, al estar la policía de apoyo, de visitas, pues ellos lo agradecen. Al margen de las acciones locales, la comarca de la Vega Baja dispone de un consorcio entre ayuntamientos denominado Convega, en la que se ofrece campañas más generales para todos los municipios relacionados con la venta y la sensibilización del cliente. Bueno, nosotros todos los años hemos ido haciendo campañas de Navidad. Lo que pasa que, claro, nosotros tenemos un ámbito comarcal
y hacer una campaña de Navidad que pueda llegar bien a todos los municipios es muy complicado porque necesitaríamos bastantes recursos económicos, además de medios materiales, o sea, de medios humanos. Ahora mismo, tanto los recursos económicos como los medios humanos están más escasos. Entonces, las campañas de promoción, más bien, cada ayuntamiento, a través de las solicitudes de subvención o a través de consignaciones presupuestarias que hacen en sus propios presupuestos para el área comercial o de fomento, realizan sus propias campañas de promoción. Nosotros siempre hacemos, ellos los hacen más específicos, orientados más a su comercio de su ciudad. Nosotros lo hemos hecho siempre más general, más de fomentar el comercio desde el punto de vista general, ¿no? Fomentar la compra en el comercio local. De tal forma que son campañas de sensibilización del comercio que puedan servir para todos los municipios. Y ya cada municipio lo hace específicamente en su comercio, para su comercio de su localidad. Una de las funciones de Convega es la de asesorar, y por estas fechas los técnicos de este consorcio comarcal aconsejan a los comerciantes que abran sus puertas y se adapten a su entorno. Lo que se aconseja al pequeño comercio, tanto de cara ahora a Navidad, que son fechas de compras, y por tanto pues las compras, más que a lo mejor tú tener que trabajarlas e ir a buscarlas, más también un poco te vienen ya de por sí, porque son fechas de muchas compras navideñas. Al comerciante lo que siempre se le aconseja es que abra las puertas de su local y que mira lo que está pasando en el entorno, para adaptarse a lo que está pasando en el entorno y adaptarse a las necesidades de sus clientes. Porque sus clientes van a ir variando, entonces van cambiantes y las necesidades son cambiantes. Entonces lo que se le pide es que si tiene que promocionarse en redes sociales porque ahí va a encontrar nuevos clientes o nuevas formas de llegar más y mejor a su cliente, pues que las aproveche. Si tiene que adaptarse en cursos de formación en atención al cliente o en atención al público, que los haga. Es decir, que siga siendo el comerciante curioso, que siga buscando lo que se necesita y que se siga adaptando a las necesidades de los clientes, que les siga escuchando lo que ellos quieren y que se les satisfaga lo que quieren y como quieren y en la forma en lo que quieren, porque esa es la única forma que van a tener de seguir sobreviviendo, seguir fidelizando al cliente en base a seguir dándole lo que él necesita. Ya saben, desde Infocomercio les invitamos a que hagan sus compras en el pequeño y mediano comercio. El trato con el cliente, el asesoramiento y la cercanía son algunos de los motivos por el que el consumidor debe apostar por este sector en fechas tan señaladas como es la Navidad. Desde aquí les deseamos felices fiestas.